admitir la situación. Realmente, ¿cuándo fue ese momento? Ese fue nuestro primer paso para llegar a vivir como estamos hoy en día. Cuando yo admito mi situación ante ustedes, ¿sí? Entonces yo empiezo a mirarme, porque yo no puedo mirar al otro, yo tengo que mirarme a mí, qué fue lo que yo hice, por qué lo hice, cómo lo hice. Y la verdad es que como a mí se me presentaron una cantidad de situaciones en el momento que yo no sabía que realmente las tenía, como fue el consumo, ¿sí? Y, y esa no era yo, porque esa no era la que yo quería hacer en consumo. Pero ya cuando empiezo, ya cuando paro el consumo y empiezo a darme cuenta de que mi vida fue ingobernable, de que yo no admitía situaciones, de que siempre era criticando, juzgando, señalando al otro, entonces empecé por mí a criticarme, a señalarme y darme cuenta de que yo no era responsable de lo que había hecho antes. Entonces yo me puse a aceptar, aceptar, y mientras yo aceptaba, eso no es tan fácil, porque yo tengo que meterme en mí, porque la aceptación parte de mí, rendirme. Yo me tenía que rendir a la situación que nosotras estábamos viviendo. Pero cuando dices que no eras responsable, era porque era desde donde la no responsabilidad, desde esos patrones de comportamiento que estabas repitiendo o desde que no te hacías responsable de las situaciones en ese momento. Las dos cosas. Pero yo en el trabajo que hice conmigo, yo me di cuenta de que lo que yo había hecho antes, yo no era responsable, porque estaba bajo efectos de una sustancia. Y cuando no está bajo efectos de una sustancia, uno no, esa no soy yo, esa no soy yo, esa no era la que yo quería hacer. Entonces yo tengo que trabajar eso en mí. Tenemos que conocernos a profundidad y tenemos que hacer un trabajo mental, espiritual, cognitivo, corporal, muy fuerte con nosotros mismos para poder asumir y ser responsables de nuestras decisiones. Claro, porque cuando yo me doy cuenta de lo que hice, entonces empiezo a admitir, a rendirme, de que yo no puedo luchar contra nada, de que yo no puedo luchar contra eso. Cuando yo decido terminar ahí, empezar el proceso, a mí me costó mucho el pasado, me costó mucho el pasado, porque yo me laceraba, yo me castigaba, yo me culpaba, no, mejor dicho, hasta llegó un momento en que yo me dije que yo era lo peor de lo peor, pero la persona que me estaba colaborando siempre me animó a que yo tenía que empezar a ese pasado a abrazarlo con amor, para que a mí no me hiciera daño, que cuando yo hablara de mi pasado me pudiera reír, no me diera tristeza, no sintiera culpabilidad, ni remordimiento, ni angustia, ni nada. Recordar el pasado sin dolor realmente es perdonar, perdonarnos, perdonar al otro, perdonar a nuestros padres. Total. Porque era la creencia en mi caso que yo tenía, perdonar era olvidar, pero en el proceso que nosotras dos tuvimos, siempre mami tú me hiciste entender que realmente esa no era pues como la cualidad o la virtud del perdón. Siempre me enseñaste que la virtud del perdón era recordar nuestro pasado, abrazarlo, agradecerle y soltarlo. Total.
Así es, hija, así es. Y cuando empezaste a dejar de consumir, em, ¿cómo, o sea, consumías porque esa vasija tenía que estar llenita de algo? De algo. Y ese algo en esos momentos solo lo encontrabas en el licor. Cuando empiezas a dejar de tomar y esa vasijita se empieza a vaciar o a desintoxicar de ese licor, ¿cómo haces para empezar a volver a llenar esa vasijita? ¿Te refugias en algo? ¿Te refugias en alguien? ¿Qué pasa ahí si de todas maneras en esos momentos no tenías el amor de tu hija? O sea, ¿cómo lo hiciste? Buena pregunta, muy buena pregunta, hija. Yo lo hice desde el dolor. Cuando yo admito, cuando yo acepto y cuando yo me rindo, a mí eso me duele mucho. Pero entonces, ¿cómo empiezo yo a llenarlo? Creyendo en un poder superior. Yo me refugio en Dios, en el amor que le tengo a ustedes, en el autoestima que yo tenía que tener por mí, porque yo no tenía autoestima. Y desde ahí empiezo a llenar con poquiticos ese vacío que yo tenía internamente, porque eso es un vacío, y yo lo llenaba con cosas de afuera. ¿Y cómo hacías, mami, para vivir sin el amor mío? Con la ayuda de Dios. Dios a mí me dio la fortaleza y me sigue fortaleciendo. Yo la abrazaba desde la distancia. Mi terapeuta me decía, abraza la almohada, haz de cuenta que la tienes ahí. Dile que la amas. Haz como si. Y eso lo hacía yo. Por eso cuando yo llegué la primera vez que me quedé, yo empecé a abrazarte. Sin embargo, sentía el rechazo. Yo me sentaba a conversar contigo y me rechazabas. No había una comunicación fluida. Yo decía algo y tú cortante, así, muy cortante. Salías y te ibas, y yo te decía, hija, decía, ya vengo, te ibas. Entonces yo retomaba lo que me había dicho mi terapeuta. Haz como si. No es fácil, no es fácil. Cuando empezaste a llenar esa vasija, ¿en qué momento llegué yo? ¿En qué momento llegué yo como a ser parte de esos, sí, de esos ingredientes? La perseverancia mía, porque yo perseveré, yo fui constante, yo siempre le pedí a Dios, siempre, yo le pedí a Dios, porque yo concebía un Dios castigador, yo concebía un Dios que no me quería, yo concebía un Dios que me había abandonado y que por eso yo era así como era. Y no era eso, era yo. Pero cuando yo empiezo a pedirle a Dios que me ayude a que mi hija tenga un acercamiento a mí, porque ya no era yo, eras tú. La niña. Mami, Ana, a ver, ha habido muchas preguntas y una de ellas es, ¿qué hacer cuando mi mamá no quiere? ¿Cierto? Y esa pregunta la hemos respondido por directos, por el interno, perdón, en los live que hemos hecho. Pero ¿cómo hacer cuando una hija no quiere? Es muy difícil, hija.
eso para uno no es fácil. Uno que lo vive en carne propia, uno sentir el desprecio de un hijo, eso no tiene nombre, mi amor. ¿Cuál sería? Porque yo quiero que esto nos sirva, nosotras ya lo vivimos, lo hemos dicho muchas veces, que nuestro único propósito es llegar a transformar, que con una familia que logre esa sanación y ese perdón, cumplimos nuestro propósito. Pero hablemosles a esas mamás o a esas hijas que no quieren, que están cegadas por un dolor, pero que al final ese dolor se traduce en un ego porque solo piensan en ellas. Lo digo porque a partir como de los momentos en los que tú y yo trabajamos, hoy por hoy podemos hacer unas guías, podemos hacer mil cosas, muchos escritos, de hecho compartir la experiencia y todo, pero, pero cuando estamos tan enfrascados o tan enfrascadas en nosotras, que era lo que a mí me pasaba, yo solo pensaba en mi dolor, yo en esos momentos no pensaba en el dolor de mi mamá, entonces ese solo quedarme en mi dolor me hacía pensar de una manera egoísta, ¿cierto? Yo estaba sobreponiéndome a todo lo que estaba a mi alrededor porque era mi dolor lo único que yo validaba. ¿Cómo hablarles a esas mamás que necesitan que sus hijas entiendan? ¿Qué pueden hacer ellas para tocar a sus hijas y para que simplemente ellas, a través de ese toque mágico que yo sé que se los puedes dar como herramienta? Obviamente cada situación es única, pero en el caso tuyo, ¿cuál fue esa pildorita para que yo empezara a entender la espiritualidad? ¿Qué pasó ahí, mami? Bueno, ahí pasó que a ti no te dejaba el ego. Tú lo que tenías que hacer era ponerte en mi lugar, meterte en mis zapatos. Pero yo quiero que nos hables de cómo hiciste para que yo cediera. ¿Cómo hice yo para que tú ¿O cedieras? eso fue natural, fue a través de la oración? Bueno, primero que todo la oración y la fe, porque yo siempre tuve fe. Yo tuve muchísima fe en que yo me iba a reconciliar con usted. Todo empieza desde que yo hablé con el papá. Cuando yo hablé con el papá, yo le dije, Jaime, ¿yo qué hago con la grosería de Jimena? Es que la niña es muy grosera conmigo. Entonces él me dijo, habla con ella. Le dije, pero es que ella es muy grosera conmigo. Cada que yo me siento a hablar, me rechaza. Él me insistió, habla con ella. Y yo le dije, bueno. En ese momento yo hablé con el papá de perdón, porque yo le perdoné a él todo lo que hizo, todo lo que me hizo, y yo también le pedí perdón por todo el daño que yo le hice. ¡Qué poder! Y eso Qué fue en la cocina, eso fue en la cocina tomándose un vaso de agua fría. Pero qué momento tan especial. Sí, a la tata le tocó. O sea, ya ahí tenías, digamos, claro, el conocimiento y el trabajo interno que necesitabas para reconocer y responsabilizarte también de, obviamente, de los errores que habías cometido. Claro, total, porque yo tenía que tomar conciencia, porque yo viví un estado de inconsciencia. Cuando yo ya tomo conciencia de mis actos, de todas mis emociones, de que realmente quién quiero ser yo, porque Dios es el que me da esa luz. Él quiere que yo me transforme. Entonces, al yo empezar a transformarme, entonces yo tengo que empezar a ayudar a transformar el otro. Cuando yo hice el trabajo con el papá, que me pareció maravilloso porque terminamos abrazándonos,
me dijo, quedamos pendientes para que hables con la niña. Y le dije, claro que sí, Jaime, yo voy a empezar a hablar con ella. Y me dijo, no se deje, no se deje. Y le dije, bueno, Jaime, listo. Como al fin de semana, creo que el papá bajó con usted a la casa o nos reunimos, no tengo muy claro, no lo tengo muy claro, pero sí sé que el papá me la llevó con la intención de que habláramos. Yo me le acerqué, la abracé. En ese momento no sentí el rechazo, porque era que yo sentía el rechazo, porque como yo siempre fui rechazada, entonces yo sentía lo que a mí me habían hecho. Pero cuando yo me dispuse a que yo no iba a sentir rechazo de nadie, absolutamente de nadie, ni de mí, porque ya tenía ese es el foco. eso, porque yo ya tenía la autoestima alta. Sí, o sea, era tan evidente el rechazo mismo tuyo hacia ti, Total. que sentías que el colectivo te abrazábamos del rechazo. Obviamente en mi caso yo sí te abrazaba desde el rechazo y desde la rabia. Claro. Pero no todo mundo lo hacía y sentías en esa época que todo mundo te abrazaba desde el rechazo. Total. Pero Qué trabajo cuando tan yo poderoso dejé de hiciste. rechazarme, todo empezó a fluir mejor. Es que el trabajo es interno, el trabajo es conmigo. Yo primero tengo que trabajar conmigo para poder trabajar con el otro. Si yo no me trabajo esa parte de rechazo, seguro que seguimos en el mismo Sí, rechazo. sí. Pero cuando Porque yo la me vibración, acepté, o sea, exacto, realmente la energía, lo que nosotros programamos en nuestros cerebros y lo que nosotros creemos de nosotros, indiscutiblemente es lo que nos llega. exacto. Y es lo que nos abraza y es lo que nos habla y son las personas que llegan a nuestra vida. Ajá. Y desde ese momento empezó a ser un poquito más agradable estar las dos. Ya, hija, ya tú me mirabas de reojo. Por lo menos. Por lo menos me Qué miraba de dolor reojo. tan grande. Pero yo siempre decía, ella va a cambiar. Como yo ya cambié, ella va a cambiar. Sí. Y mi madrina me decía, síguelo intentando, volvámoslo a intentar, sigue, pero no vas a llorar. Recuerda que tú ya dejaste tu pasado atrás, ya te aceptaste, ya te diste amor, ya empezaste a abrazarte a ti, a quererte, y lo que tú sientas, eso es lo que vas a transmitir. Mami, ¿y ahí ya habías perdonado a los abuelos? A mi papá y a mi mamá, sí. Yo hice el trabajo con mi papá. Y yo a mi papá le dije que yo le perdonaba. Y que, en más, yo le hablé en nombre de todos los hermanos. Uh-huh. Yo le dije, vea, papá, el día que usted se quiera ir, váyase tranquilo. Porque perdón de nosotros lo tiene. Desafortunadamente no fue el papá presente que tuvimos, pero a través de la distancia siempre lo quisimos. Los que más lo visitábamos eran mi hermanito y yo, y todo, y él me decía, mi hija, yo los quiero mucho. Y yo recuerdo que yo le dije en ese momento, si nos hubiera querido, no se hubiera ido. Pero la vida es así, y tranquilo, pa, pues, y lo abracé, y él lloraba, y me decía, hija, es que, le dije yo, pa, usted no tiene la culpa. Así es. Él no tiene la culpa. Mami, es que, o sea, el poder de este momento y de esta información y de exponernos ante las personas es ese. Todos somos víctimas de víctimas, pero no nos podemos quedar en la victimización. Total. Tenemos que empezar a través de elevar nuestro nivel de conciencia, a cortar esas cadenas porque todos cargamos con
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y hay unas historias muy tristes, hay otras muy contentas, pero son cosas que van a nuestras espaldas, y qué dicha que todos de verdad empezáramos a hacer ese trabajo con el único propósito de tener mejores vidas, de tener unas vidas gobernables, unas vidas responsables, Tranquilas. porque es que es tan bonito cuando tenemos la capacidad de responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestras decisiones, cuando yo me responsabilizo de lo que digo. Así es. Pero eso solo lo podemos lograr a partir de eso, a través de eso, a través de conocernos, conocer la historia de nuestro pasado, de nuestros antepasados. Al conocerla, sanarla, porque hay que empezar por lo doloroso, sanarla, abrazarla, soltarla, y o sea, siempre en gratitud con eso. Total. Y a través de mi, este momento, de mi aquí y mi ahora, empezar una nueva vida. Y realmente, si todas las personas supiéramos la importancia que eso tiene, viviríamos en un mundo mejor. Uf. Porque otra cosa que mi mamá siempre me enseñó, solo depende de una persona, de mí. Y yo no puedo pretender que tú cambies por mí. Si yo quiero que tú cambies, yo tengo que cambiar. Entonces tengo que ser responsable de cómo me relaciono contigo, de cómo te trato, de qué te digo, de cómo te hablo. Y realmente cuando uno vibra como en esa sintonía, es algo tan mágico que todo se va dando. Porque desde nuestra experiencia, desde que empezamos a vibrar, sí, así de esa manera, a través de mirar a nuestros abuelos, de qué pasó con mis padres, de por qué yo reacciono así, de que soy responsable conmigo y con mis hijos, con mi familia, con mi entorno, todo se va dando, todo se va dando, va llegando. No es que los problemas dejen de existir, los problemas siempre existirán, y las dificultades y el desprecio del otro y mil cosas, es que los gestionamos de una manera diferente, pero predomina que llega a la vida de uno, sobre todo muchas cosas como enfocadas en el bienestar, y muchas personas hablando como desde el mismo lenguaje, desde el lenguaje de la aceptación, del perdón, de un mundo más consciente. ¿Cierto, mami? Es un mundo más íntegro, porque cuando yo empiezo a trabajar en mí, como todo tiene que partir de mí, si yo me relaciono bien conmigo, voy a tener una relación bonita contigo. Exacto. Si yo tengo humildad conmigo, voy a tener humildad contigo y con toda la gente que se me arrime, ¿sí? Este programa, esto no es religioso, pero sí, pues yo soy muy creyente. Sí. Yo soy muy creyente y yo primeramente Dios, luego yo, luego mis hijas, mis nietos, mis yernos. Ese es mi núcleo familiar aquí. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Somos 8 conmigo, ¿sí? Y yo siempre oro y que nos mantenga en esa unión que nos ha mantenido siempre. Pero yo oro por mí, porque yo también soy vulnerable, a mí también, yo ya no soy tan malgeniada como antes, a mí ya no me da tanta ira como antes. Yo he cambiado mucho, porque yo lo siento dentro de mí. Entonces, a partir de ahí, yo me relaciono bien con el mundo. El mundo. Y si yo tengo esa buena relación con el mundo, yo amo el mundo, porque Dios me ama a mí. Dios te ama, tú te amas, tú amas el mundo, resultado, Amor. todo lo que te llega
tiene que ser positivo. Total. Con dificultades, con No faltan, problemas, claro. con situaciones difíciles. Claro, pero todo eso yo lo voy solucionando, pero una cosita a la vez, porque yo no puedo solucionar todo a la vez. Si yo trato de solucionar todo a la vez, me enloquezco, porque yo vivo de momento en momento, yo vivo el aquí y el ahora. Yo hasta el mediodía sé qué voy a hacer, después del mediodía no sé qué voy a hacer. Entonces, a mí cuando me dijeron que tenía que cambiar una sola cosa, yo pensé dentro de mí, a ver, yo qué voy a cambiar. Uy, sí, voy a cambiar, déjese y verá. Entonces yo empecé a hacerme una lista en mi cabeza. A suponer. Claro, suposiciones, como siempre. Pero cuando me dijeron que yo tenía que cambiar una sola cosa y que esa cosa era todo, a mí se me derrumbó el mundo. Pero mi terapeuta me recogió con un amor que Ave María. Yo lloraba porque yo no sabía qué, pues es que yo no sabía a qué era lo que yo me estaba enfrentando. Cuando a mí me dijeron que describiera quién era yo, ay, yo dije, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo esto y lo otro. Entonces hablé de mi familia. Pero cuando mi terapeuta vio el trabajo, me dijo, Gladysita, muy bonito lo que has escrito, podemos hacer una novela, pero yo necesito que me hables de ti. Yo me senté en una silla y me puse a llorar. Yo le dije, yo no sé hablar de mí. Porque no nos conocemos. Claro, es que como no nos sabemos quiénes conocemos, somos. no sabemos ni para dónde vamos. Solamente nos proyectamos en planes, pero no miramos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está fallando dentro de mí? Cuando él me dijo que era meterme en mí, yo me demoré por ahí 3 meses para hacer ese trabajo. Porque yo todos los días lo intentaba, no me fluía, lo intentaba, no me fluía. Entonces me dijo, prende una vela o un velón, órale a Dios, a tu poder superior, que te ayude, que te ilumine, que te dé la sabiduría, y escribes fluido. Y empecé a meterme dentro de mí y a sentir una cosa aquí en el estómago, impresionante, impresionante. Y me fluyó. Hoy en día yo puedo hablar de mí. Yo hablo siempre de mí, yo no hablo de los demás, pero yo sí hablo de mí porque yo sé quién soy y para dónde voy y sé qué es lo que quiero. Así fue. ¿Y qué es lo que quieres? Yo quiero vivir. Yo le pido mucho a Dios que me dé vida y salud para yo seguir disfrutando de mi familia. Porque yo mi familia hoy en día me la disfruto como nunca. Y yo te disfruto mucho, hija. Sí. Yo hoy te disfruto como nunca, mi amor. Y sabes que te amo. Yo mucho más. Bueno, mami, hablemos de esa conexión espiritual que fue como un segundo momento en nuestro proceso, sí. ¿Cierto? Fue algo para mí difícil de entender porque cuando yo estaba pequeña, si bien tú me llevabas como a momentos de meditación, perdón, tú no eras la mujer ni más rezandera, ni de estar en misa, siempre fuiste creyente, pero también fuiste muy crítica de muchas cosas de la religión, ¿cierto? ¿Por qué tocó este tema? A ver, porque fue un momento necesario para que mi mamá y yo siguiéramos en el proceso, trabajar mucho esa parte espiritual. Y 2, porque yo quiero hacer una aclaración. Acá no existen religiones entre mi mamá y yo, y cuando ella y yo hablamos de Dios, no hablamos de una religión, ni del cristianismo, ni del catolicismo, ni del budismo, ni del hablamos de un poder
que ella lo tiene de una manera, yo de otra, pero es una cuestión de fe. Así es. Es una cuestión de fe que cuando estuvimos muy mal las dos y cuando de hecho pues ahora ya nuestra situación es diferente, pero en el mundo existen situaciones difíciles y que cómo concebimos ese Dios cuando nos enfrentamos a esos momentos difíciles y en su momento cuando mi mamá y yo pues tuvimos tanta dificultad, era de donde nos agarrábamos. Era de donde nos agarrábamos para poder decir si se puede, vamos a salir adelante, lo vamos a lograr. ¿Cómo hiciste para despertar esa chispa después de que yo, digamos, te conocí como no creyente? Yo siempre creí en Dios, porque eso fue lo que mi mamá me enseñó. Porque mi mamá rezandera, camandulera, la fe de mi mamá, esa fe de mi mamá, ella me incluyó a mí eso, me lo enseñó. Y yo siempre recuerdo que cuando ella tenía situaciones difíciles decía, Señor, cólmame de paciencia, de mucha paciencia, Señor. Y ella lloraba, pero yo a mi mamá nunca la vi gritar. Nunca, ni renegar. Nunca la vi renegar, nunca la vi decir una mala palabra, nunca. No voy a decir que es perfecta, es un ser humano, pero esas características tiene ella. Y la prudencia de mi mamá es impresionante. Bueno. Entonces yo recordaba cuando mi mamá me decía, rece por situaciones que yo vivía. Entonces mi mamá me decía, rece que la oración es muy poderosa. ¿Sí? Cuando yo dejo de consumir y cuando a mí me dicen que yo tengo que creer en algo más fuerte que yo, entonces yo digo, Dios, porque yo no podía aferrarme a otra cosa porque yo creía en Dios, porque yo toda la vida he creído en Dios, sino que yo lo tenía como un Dios castigador, que él era el culpable de que yo hubiera vivido lo que viví y que Él me castigaba. Pero cuando yo empiezo a orar, a pedirle a Dios de una manera diferente, a mí me cambia todo, porque Él me da a mí ese poder de yo cambiar. A mí Él me da ese poder de yo elegir. A mí Él me enseña a tener un contacto consciente conmigo y con Él. Yo no hago una oración de carreta, no. Yo con Dios hablo. Esa es la meditación mía, hablar con Dios, decirle qué me pasa, cómo me siento, preguntarle qué hago. Y tengo todas las respuestas, Él me va dando todas las respuestas, porque mi mente va cambiando. Y yo lo que más le pido a Él es que me dé tranquilidad, serenidad y que yo pueda resolver las situaciones de la mejor manera, sin hacerme daño y sin hacer daño. Mami, ¿tú dónde buscas a Dios? Dentro de mí. Dentro de mí, porque Él habita dentro de mí. Es ese Dios que tenemos dentro. Esa parte que tenemos dentro, pero que siempre la rechazamos y no la dejamos sentir. Y vamos a buscarla a otros lugares. Yo no. Pero cuando dices que no lo sentimos y que no nos permitimos, sí. Ahí, cuando no lo buscamos en nosotros es cuando vamos a buscarlo a otros lugares. Sí, a la iglesia, al cementerio, hablando con un cura,
nos vamos para una montaña, caminamos por senderos que sean de pura vegetación, lo miramos al cielo, imploramos, suplicamos y todo. Pero Él Claro, está dentro de nosotros. pero Él está dentro de nosotros, sino que es que la mayoría de las personas no nos damos cuenta, pero Él siempre ha estado dentro de nosotros. Somos nosotros los que echamos la zancadilla, los que nos metemos en la mitad, los que le estorbamos a Él para poder habitar aquí dentro, aquí dentro. Así es como yo lo concibo. Entonces ese fue nuestro segundo momento para empezar nuestro proceso de sanación y de perdón, ¿cierto? Claro. Otro momento importante, ya cuando admitimos la situación, aceptamos, entendemos o descubrimos esa parte espiritual o desarrollamos esa parte espiritual, nosotras pasamos a otro momento que fue el de superar el ego. Aunque dentro de la conversación hemos hablado de todo un poco, pero hablemos específicamente cómo fue superar el ego. Superar el ego, esa es la parte más difícil, porque el egocentrismo es en todos los seres humanos. El egocentrismo habita en todos. En todos. ¿Cómo podemos pararnos en el ego? Yo creo que es muy válido que hablemos de la experiencia de cada una. Yo para superar el ego, aunque es otro paso o otro momento que está mucho más adelante, pero sí tuve que ponerme en tu lugar. Y ahí fue cuando yo empecé a verte de una manera muy diferente, que se asocia con el momento del que hablaste ahorita, cuando yo te empecé a mirar así fuera por el rabillo del ojo. Y fue que, como se los decía ahora, hubo un momento en el que yo solo pensaba en mí y en mi dolor. Pero ya cuando fui un poco más adulta y veía que a mi edad tú ya habías vivido unas cosas que yo me preguntaba, mi mamá cómo hizo a esta edad que yo tengo y ya con un nieto para enfrentar el desprecio de su hija, de mi hijo no, porque mi hijo se muere por la abuela. La vida de mi hijo es la abuela y ellos tienen una relación hermosa. En esos momentos yo soy empática con mi mamá, me pongo en el lugar de ella y es cuando empiezo a verte de una manera muy diferente y sobre todo a darte el valor que no te había dado antes. Entonces dejé de anteponer mi dolor. De hecho, yo lo he dicho, a mí ya no me duele mi dolor, me duele tu dolor. Lo que pudiste haber sentido a través de mi rechazo, a través de todas esas situaciones tan difíciles. Pero esa fue desde mi experiencia como, digamos, superé el ego. Fácil no es, porque como vivimos ciegos, miopes, con los ojos vendados, como no, en mi caso, no había un nivel de conciencia y no había a través de esa falta de conciencia una responsabilidad también de las actitudes que yo asumí ante ti. Entonces yo siempre te culpaba porque solo mirabas lo malo de mi mamá. Es que mi mamá, es que mi mamá, es que mi mamá. Pero no me miraba y no veía el rechazo mío hacia ti. Cuando yo empiezo a entender eso, es cuando empiezo a pararme en mí, porque tuvo que haber sido en mí. Tuve que haberme puesto a un lado, observarme, sacar esa parte ególatra, tirarla al piso y pisotearla, para poder empezar a ver a mi mamá, o sea, verla. Es que yo no la veía. Para mí era Gladys, sí era mi mamá, pero yo no la veía. Y en esos momentos te empecé a ver como una figura maternal, es más,
como lo que nunca te había visto, como una figura de autoridad, porque hubo un intercambio de roles. Yo pasé a ser como la autoridad y la mamá en muchas situaciones, pero en esos momentos yo ya te veo como la figura de autoridad, como la persona que me podía validar muchas decisiones, como en la persona que me podía apoyar. Entonces esa invitación a empezar a trabajar en el ego y a dejarlo a un lado, es importante que sintamos que es parte inherente del ser humano, ¿cierto? El ego está ahí. El ego está en ti, está en mí, habita en todos. Total. Tenemos es que ser conscientes y saber identificar cuando estamos actuando a través del ego o a través de la conciencia. Esa es como la experiencia y la invitación que yo les hago a todos. Cuéntanos de la tuya, mami. Bueno, la mía también fue muy difícil porque yo reconocer que yo era culpable de muchas situaciones, a nadie le gusta. Y yo decía que no, y que no, y que no. Pero la invitación que a mí me hicieron era que me pusiera en el lugar del otro. Lo mismo que hiciste tú conmigo. Entonces yo me tenía que poner en el lugar del otro para poder empezar a desinflar mi ego, a chuzarlo poquito a poco para que él se fuera desinflando, para que en vez de agrandarse, se desinflara. Eso también fue un proceso doloroso y a través del dolor yo crecí demasiado, mucho, porque yo tuve que cambiar todo dentro de mí. Y al yo hacer ese cambio, empiezo a verme de una manera diferente. Ya tengo humildad, ya no soy egocéntrica, no me gusta llamar la atención, no quiero ser centro de atracción, si me hablan bien, si no me hablan tan bien. Entonces yo hoy en día el ego lo tengo en los pies, porque a mí no me sirve para nada el ego. El ego lo único que hace es complicarme la vida. Y parte importante también es entender que todos lo tenemos, que tenemos que aprenderlo a gestionar, pero no quedarnos en la culpabilidad porque tuve un ego. Es decir, para mí no es fácil sentarme acá y decir, es que a través de mi ego yo no veía a mi mamá. Entonces Jimena es una ególatra, una egoísta, mil cosas. O sea, si la invitación es a que simplemente lo dejemos a un lado y sepamos cómo hacer con esa parte que realmente no nos aporta nada, pero no nos quedemos en la culpa. No, qué pena yo decir que es que mi ego, no, es que yo cómo voy a asumir eso. No, realmente no es normalizarlo o que se nos vuelva ahí paisaje, no, asumamos que ahí está, asumamos la responsabilidad de cuánto daño nos ha hecho y dejémoslo ahí y sigamos desde otro camino, que en nuestro caso lo llamamos conciencia, ¿cierto? Sí. Porque conciencia, ahí viene Dios, ahí viene el conocimiento de mí mismo, ahí viene cómo me relaciono yo conmigo y con los demás. Entonces, a través de lo que nosotros dentro de nuestros momentos hemos nombrado conciencia, yo creo que empieza a verse la luz en el camino, porque vienen otros momentos como confrontar lo personal, entonces es entender que yo debo cambiar, propiciar conversaciones, ponerme en los zapatos tuyos, porque realmente si yo no tengo mi ego a un ladito, nada de lo que se viene dentro de nuestros momentos podría haberse dado. Entonces, cuando vivimos ya en conciencia, cambiamos las narrativas tanto con nosotros mismos, con ese ser superior. Mi mamá lo nombra ser superior, Dios. Yo hablo mucho de Dios, de una conexión que yo
suplico todos los días con la Madre Tierra. Entonces esas narrativas también nos empiezan a dar un valor muy grande sobre cómo vemos la vida, cómo nos relacionamos con ella, y realmente ahí es cuando llega la magia que ocurre cuando yo soy la que cambio, cuando cambio ese todo, que es lo único que debo cambiar, y si llegan cosas muy hermosas, empiezan a llegar, sobre todo, mami, las personas que llegan. Sí, porque se abre el mundo, Se abre el porque en la mente se abre un abanico impresionante de oportunidades. Entonces ya empezamos a ser selectivos. No cogemos todo así, sino voy a hacer esto, 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 y es una conciencia más amplia. Y dentro de esos selectivos también hay unos cambios muy interesantes, pero que son naturales. Por ejemplo, tú lo decías ahora, yo cuando me siento a hablar con alguien, yo no hablo de la gente, yo hablo de mí o de lo importante en esos momentos para el entorno con el que esté. Todo eso cambia, mami. Total, total. Tú lo dijiste, esa es la magia, cuando yo cambio y cuando cambio todo. Entonces, al cambiar todo, yo renazco, yo reformo, yo reparo, yo repongo, yo todo lo hago dentro de mí y saco escombros. Porque primero saqué unos adobes y unos bloques, que hágame el favor. Ya luego empecé a sacar fue los escombros, los escombros. Y cuando yo empiezo a hacer todo eso, mi ser se vuelve más tranquilo, más sereno. Me doy más a mí y al otro. Porque yo todos los días me tengo que amar más. Yo le pido a Dios que me enseñe a amarme como Él me ama, porque yo soy una bendecida de Dios. Tengo una cama digna donde dormir, tengo una ducha caliente, tengo una casa espectacularmente hermosa. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios por todo lo que me regala? Si lo tengo, lo vivo, mirar esos paisajes, mirarte a ti, eso es una bendición, eso es un regalo, hija. Abrazarte, decirte que te amo, y en la forma en que te lo digo desde el corazón. Eso es muy lindo. Y eso es magia, magia a través del querer, del hacer, del proponernos, del ser tolerantes. Del deseo. Porque tuvimos que ser muy tolerantes y desear mucho, muy tolerantes con nosotras mismas, con el entorno, y realmente siempre me lo dijiste, querer es poder. Siempre querer es. Hay que querer, planear, pero ejecutar. Porque muchas veces nos quedamos en el querer y en el planear, y cuando no ejecutamos no hay nada. No se hace nada. No hubo. Entonces es un llamado a la acción, es un llamado a la acción del perdón, del diálogo, del amor, un llamado a que se propicien esos espacios con esas personas que tenemos que sanar, con esas personas que tenemos que mirar a los ojos y decirles cuánto les amamos, cuánto las necesitamos, cuánto dolor han causado en nuestras vidas, porque con seguridad que no han sido conscientes de eso. Total. Entonces no podemos vivir suponiendo que el otro me hirió porque me quiso herir, ¿no? No sabemos esa otra persona con qué estaba cargando, que lo llevó a asumir ese acto, esa acción, esa decisión. Y la gratitud ante todo, hija. Vivir en gratitud. Vivir en gratitud, porque si yo no vivo en gratitud, entonces, ¿qué? ¿Cómo agradezco yo todo lo que tengo, todo lo que soy? Cuando vivimos en gratitud, todo fluye. todo fluye.
volvemos a decir, todo es mágico, todo es mágico. Y las cosas van llegando por sí solas, que uno se dice, a mí me ha sucedido, y yo digo, Dios, ¿tú qué hiciste? Porque es Él el que lo hace. Yo no busco a nadie, pero las cosas me van llegando. Además, yo he tenido muchas experiencias, sobre todo en estos últimos 6 meses, y es que las cosas que pienso o deseo me llegan. El poder y de a la veces mente. me asusto. He llegado a asustarme porque incluso a veces aquieto de pronto en momentos de rabia, porque es que yo soy un ser humano que Total. por mucho trabajo que haya hecho de sanación, de perdón, yo sigo siendo emocional. Cuando estoy en esos momentos me cuido mucho de lo que pienso porque, mami, porque por obra, yo no sé, es como una gracia divina, es como algo realmente mágico, y es que lo que pienso, pero lo que pienso se me da, pero entonces yo ya digo, Señor, ¿cómo es que yo pienso que las cosas me llegan? Porque siento que no se las pido. Y entonces es eso que llamamos conciencia que hace que esté sucediendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en mi vida en esos momentos que vuelvo y te digo, es como por obra y arte de magia. Es que, hija, la inteligencia divina me da todas las ideas que necesito. Y cuando yo pienso, es porque Dios me alumbra. Se prende ese bombillito así, una lucecita, y es el poder de la mente. Porque la mente tiene poder. Porque todo lo que yo pienso, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, con lo que se dice y con lo que se siente. Y hay que ser coherentes. Pienso, hablo y digo. Bueno, Siento, pienso y digo. hablo. Esa es la coherencia. Esa es la coherencia, y para mí eso es Dios. Total. Así lo concibo. Qué Así conversación tan agradable. Ay, tan lindo. Nos queda faltando muchas más. Te amo. Ay, mi niña. Que Dios me la bendiga siempre. Amén. Ay, mi Así niña. es.